Tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Gustavo Ciampa, abogado laboralista, especialista como pocos en esta materia. Gustavo Edgardo Chini junto a Laura Verán. ¿Cómo te va? Laura, Edgardo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Aquí andamos en la pelea como corresponde, como vos también, Gustavo. La última información habla ya de que habría presentaciones concretas criticando este acuerdo donde se disminuyó el salario de los trabajadores y queremos conocer tu opinión al respecto. Sí, están poniendo el grito en el cielo desde algunos medios y algunos empresarios o representantes de los sectores más concentrados, ¿no? del empresariado, están poniendo el grito en el cielo por una medida cautelar dictada por una sala de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, digamos, jueces laborales, ¿no? Que dispusieron que respecto de una trabajadora y una empresa, en ese caso particular, que no se aplique esta reducción salarial. Es un call center multinacional de una empresa que es el Grupo Telefónica de España. No estamos hablando, esto para llevar alguna claridad, no estamos hablando del señor, la señora que tiene el comercio de barrio y que lo tuvo que tener cerrado. No, la situación en la que se resolvió esto es una trabajadora que trabaja en un call center multinacional de una empresa, de los call centers más grandes que están en la Argentina, en una empresa de titularidad Telefónica de España. Vamos a darle marco. Y lo que dispuso tampoco es una sentencia definitiva, digamos, una medida cautelar, que la voy a comentar, que es, bueno, mientras se discute este juicio que está llevando adelante la trabajadora de apellido Cardoso, mientras tanto, la empresa que le devuelva lo que le retuvo y que le pague el salario íntegro mientras se discute si es legal o ilegal esa rebaja. Y después la justicia decidirá si es legal o ilegal. Una medida cautelar es una medida provisoria para que se mantenga durante la tramitación de un juicio, de forma tal de evitar perjuicios irreparables a quien está reclamando porque se siente vulnerado en un derecho. Entonces la justicia, digamos, reequilibra la situación. Esto de las medidas cautelares es lo que comúnmente se llama un embargo preventivo. Bueno, un embargo es una aseguración de bienes para el cobro, el eventual cobro de un reclamo, es un tipo de medida cautelar. Esto es una medida innovativa. Mire, devuélvale lo que le descontó en virtud de este acuerdo que esta mujer cuestiona, y mientras tramita el juicio no le descuenten. Después, si gana el juicio las pesos, bueno, será otro el resultado. Es una medida cautelar, no es para que aparezcan los titulares de los diarios señalando preocupación del empresariado en virtud de esta sentencia. Ahora, igual tienen que preocuparse, no en virtud de esta sentencia, sino en virtud de estos acuerdos. Porque la verdad, estos acuerdos tienen, hay que analizar caso por caso, pero tienen una fuerte presunción de ilegalidad los acuerdos por los cuales se permite la reducción de salarios a los trabajadores. Estamos hablando durante la pandemia, ¿no? Y en esto, déjame ser preciso en algo donde no hay duda que serían ilegales. A ver, ¿y por qué primero son ilegales o tienen una fuerte presunción de ilegalidad? Porque el DNU que emitió el presidente de la Nación junto al Gabinete de Ministros, que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio el día 20 de marzo, y que se viene prorrogando, digamos, sucesivamente, tiene un artículo expreso, artículo 8, que dice que mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado tienen derecho al goce íntegro, lo repito yo, pero lo dice el DNU, de sus ingresos habituales. Con lo cual, es una norma que tiene la misma jerarquía de una ley y que está vigente porque en cada prórroga se ratificó este artículo para la zona del país que está en aislamiento social preventivo y obligatorio, que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales. Entonces distingamos. En la situación de aislamiento hay trabajadores y trabajadoras que
pueden seguir trabajando, pues las actividades continúan o se retomaron. A esos trabajadores y trabajadoras no se les puede tocar el sueldo, porque están trabajando. Ujú. Después tenés otros trabajadores y trabajadoras que tienen que permanecer en su lugar de residencia, cumpliendo el aislamiento. Pero a de estos y estas, algunos pueden trabajar de sus domicilios, trabajo a distancia, teletrabajo, etcétera, y a esos tampoco se les puede tocar un centavo, no se les puede reducir, porque están trabajando. Entonces, estos acuerdos que después firmó la UIA con 4 representantes de la CGT y algunos acuerdos que vienen firmando en algunos sindicatos, únicamente podrían alcanzar, pero ojo, bajo esta fuerte presunción de ilegalidad, a quienes no están yendo a trabajar y no están trabajando tampoco desde sus casas. Y además, no sean mayores de 60 años, no sean mujeres embarazadas y no tengan factores de riesgo a la salud. Porque todos esos tienen derecho, sin duda, al goce íntegro de los salarios. Clarísimo, Gustavo, y nada, he dejado de desarrollar incluso el tema en su sentido más amplio, porque lo has abordado desde distintos matices y también brindando tranquilidad a aquellos empresarios que tienen las mejores intenciones, ¿no? Incluso algunos que también están viviendo las consecuencias de mucho de lo malo que se está atravesando por estos días. Ahora, en paralelo, hay quienes quieren avanzar con la llamada reforma laboral, flexibilización laboral en su peor calificativo, y rediscutiendo convenios colectivos de trabajo. Nosotros en Estado de Alerta, en nuestro portal, lo venimos anticipando ya hace un tiempo, se ha reinstalado el tema en los medios de comunicación a partir que se vuelve a discutir en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación. ¿Cuáles son las características de esta discusión de los convenios, Gustavo? Mira, yo creo que hay que empezar a manejar la agenda de la pospandemia, ¿no? Entonces yo creo que una reforma que necesariamente se tiene que dar, y ahora te doy 2 o 3 razones, y si quieres otro día nos explayamos, es la reducción de la jornada máxima legal. En la Argentina, la jornada máxima legal es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, que además en periodos de flexibilidad se flexibilizaron. Hay otras normas que lo flexibilizan. Es de las jornadas más extensas del mundo. Ya desde la década del 30 del siglo pasado, la Organización Internacional del Trabajo, cuyo convenio número 1 de 1919 es el que estableció esta jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales, dice el convenio de la OIT. 20 años después, la OIT empezó a decir, no, esta jornada es muy extensa, hay que reducirla, hay que ir hacia las 40 horas. En este momento, estoy hablando de 80 años atrás, después lo repitió en el año 1962, ¿qué implica una reducción de la jornada de trabajo, de jornada máxima legal de trabajo en Argentina? Yo creo que hay que ir a una reducción que no supere las 6 horas diarias o 36 semanales. Primero, porque hace la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Segundo, porque está demostrado en el mundo que la reducción de la jornada incrementa la productividad, al contrario de lo que se dice, que puede disminuir la producción, no, incrementa la productividad, disminuye el absentismo, disminuye la siniestralidad, disminuye la cantidad de accidentes de trabajo. Además permite redistribuir el trabajo existente, entre los trabajadores. Cuando vos reducís la jornada, si bien por el incremento de la productividad no se van a generar tantos puestos de trabajo como horas reduzcan la jornada, sí se van a generar. El derecho al trabajo no crea trabajo, pero el derecho al trabajo con la modulación de la jornada permite redistribuir la jornada. Y que hay un dato que es muy categórico en esto, porque cualquiera me puede decir, che, pero el incremento del costo laboral, pues estamos hablando de reducción de jornada sin reducción de salarios, manteniendo los niveles salariales. Los salarios en la Argentina perdieron en el periodo 2006-2019, según las mediciones INDEC o el INDEC de la Cámara de Diputados, entre un 26,4 y un 31,4% del poder adquisitivo. Claro, lo que pasa que también digo, para que sean viables también estas posibilidades, hay que estar en un crecimiento productivo, si se quiere, o en un fortalecimiento, digamos, de la fuerza laboral como partícipe, ¿no? De una situación de este tipo,
algo que hoy por hoy no se está viendo, ¿no? Y menos en el contexto actual. Laura quiere saludarte también, Gustavo, y hacerte Lo que digo es que consultas. tenemos que empezar a discutirlo. Hola, Laura. Tenemos que empezar a discutirlo. Gustavo. Y si quieres les hago un comentario de lo que trató el Senado antes de ayer. Sí, Muy dale. puntualmente, que es el tema de la prescripción. Pero decime, Laura. No, yo me quedé enganchada con el teletrabajo porque cuando comenzaste hablando de toda esta cuestión y los acuerdos por suspensiones y demás, ¿te acordás? Fue el inicio de la pandemia, vos mismo hablaste del decreto, en una primer cuarentena que todos pensamos iban a ser unas vacaciones. Estábamos 15 días en casa, como no habíamos estado nunca con nuestros hijos, todos contentos, pero esto lleva casi 8 meses y en el medio se trató una ley de modalidad de teletrabajo, algo que se anticipaba, pero que vino para quedarse de verdad. Y fue una ley que se trató un poco apurada, con mucha polémica. ¿Cómo resultó esto en lo efectivo y cómo crees que se está llevando adelante y si necesita ajustes? Te cuento, a ver, primero, un dato no menor, es una ley de teletrabajo que se sancionó durante la pandemia, pero es una ley que se estableció que va a empezar a regir una vez que hayan transcurrido 90 días desde la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es verdad. Con lo cual, es una ley sancionada en la pandemia, pero para ser aplicada no en la pandemia, sino en la normalidad que venga, que no sabemos cómo será, pero es la normalidad que venga, donde seguramente va a haber más teletrabajo que antes de la pandemia, pero no sabemos cuándo va a entrar a regir. Con lo cual, hoy en día, esa ley no es de aplicación, no es aplicable. La ley, ahora te hago un comentario de la ley, yo creo que va a tener que tener ajustes, es una especulación mía, pero digo lo siguiente, yo creo que la ley fue un paso positivo, escuchando las declaraciones de empresarios, comunicadores sociales, muchachos rebeldes, jóvenes rebeldes, cuando dijo que eso es una barbaridad, y todos de idiotas o de tarados a los diputados, senadores, que habían sancionado esta ley, ¿cómo van a querer que quienes trabajan bajo teletrabajo tengan los mismos derechos que cualquier trabajador? Entonces esto es una alerta. No, para mí, en lo personal, yo creo que hay empresarios que podrían pensar que quienes trabajan para ellos de empresas, aunque trabajen desde sus casas y con instrumentos tecnológicos, no son trabajadores o trabajadoras, ni tienen los mismos derechos que cualquier trabajador o cualquier trabajadora. Pero esto es asombroso, es retroceder más allá de los instrumentos tecnológicos que se utilicen en su concepción, es retroceder 200 años en la historia de la humanidad. Entonces, digo, esta ley es un buen caso en tanto dice, mire, quienes trabajan fuera de los establecimientos de las empresas, que generalmente desde las casas de los propios trabajadores y trabajadoras, con las famosas TIC, instrumentos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, son tan trabajadores y trabajadoras como cualquier otro y tienen los mismos derechos que cualquier trabajador o cualquier trabajadora. Y vos me podés preguntar, Laura, y sería una buena pregunta, y entonces, ¿para qué una nueva ley? Si tienen todos los mismos derechos de cualquier trabajador o trabajadora, ¿para qué una ley? Porque yo creo que es necesario, y va a haber que hacer retoques, creo yo, en esa ley en algún tiempo. Es necesaria una nueva ley porque el hecho de trabajar desde las casas genera necesidades nuevas que no están contempladas ni tienen respuesta en la normativa vigente. Lo que hay que hacer es tener las necesidades, la ley tiene que generar nuevas. No, pero lo aclara mucho esto que nos recordás, que me lo había olvidado, de que va a funcionar 3 meses, 90 días post pandemia, eso que parecía que iba a ser pronto, bueno, también tiene que ver con lo que se ha dilatado todo este tiempo, así que queda claro que se va a volver a generar cierto debate y ciertos ajustes, que cuestiones que se sabe que hacen falta. Todos aquellos que trabajamos en el home office sabemos que hacen falta algunos ajustes. Lo estamos viviendo en carne quienes no hacíamos lo que vos llamás bien home office y pensábamos que era la panacea. Estamos viviendo los problemas que genera. El estrés, sí, claro. El estrés, la invasión de las intimidades familiares. Yo, una de las cosas con las que vengo machacando en el tema de teletrabajo es que no se puede perder la concepción de que las casas, los hogares de los trabajadores y trabajadoras, la primera finalidad que tienen es ser el hogar de trabajadores y trabajadoras. Pero no solo la primera, la segunda, la tercera, el parámetro, la premisa insoslayable es que es una casa de un grupo familiar, no es una extensión de las empresas. Entonces, si empezamos a visualizar
como que las casas de los trabajadores y trabajadoras son primero extensiones de las empresas y después sus hogares de desarrollo familiar. Se perdió una batalla cultural enorme. Y esto Sí. a veces no se visualiza cuando se discute, o algunos pretenden controvertir, que un trabajador o trabajadora que en determinado momento aceptó trabajar en su casa puede decir, no quiero trabajar más de mi casa, porque es obligación del titular de la empresa proveer un lugar para trabajar. Y esto algunos lo discuten. Y esto creo que es uno de los retoques que hay que hacer en el texto tal como quedó sancionado de la ley de teletrabajo, porque está relativizado. Este derecho de los trabajadores y trabajadoras quedó relativizado. Gustavo, estamos ya excedidos de tiempo, pero quiero hacerte una última consulta porque vos sos asesor de muchos legisladores, de muchos diputados, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. Me imagino una tarea casi titánica de hacerle entender a que ellos que van a dictaminar las leyes, incluso para vos mismo, un esfuerzo de entender la magnitud de todo lo que está hoy por hoy en discusión en este escenario para legislar al respecto, ¿no? Claro, pues vos fíjate que además los parámetros dependen muchas veces de las posiciones de cada uno. Estamos escuchando, y no a propósito del tema laboral, mucha preocupación por el derecho de propiedad, ¿sí? La propiedad privada. Yo te cuento algo, de estos acuerdos de reducción salarial que estábamos hablando, muchos se hacen con carácter retroactivo. Digamos, el primer acuerdo, une a 4 representantes de la CGT, se firmó el día 25 de abril. ¿Sabés con qué fecha admitía que se aplicara la reducción salarial? 1 de abril. Esto es una norma retroactiva que afecta un salario ya devengado. Esto es una afectación al derecho de propiedad de los trabajadores. Ojo, muchos de esos acuerdos tienen este vicio de clara ilegalidad, ¿eh? Uno no puede afectar retroactivamente un salario. Discutamos si lo puede hacer a futuro, es toda una discusión. Yo creo que no puede, estoy convencido de que no puede. Pero lo que no cabe ninguna duda, y nadie puede discutir, es que vos no podés afectar un salario ya devengado. Esto es una clara afectación del derecho de propiedad. Esa propiedad parece que no les preocupa, la de los trabajadores. Clarísimo, Gustavo, el doctor Gustavo Ciampa, obviamente titular de la, no lo dijimos, pero de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, que además rememora a la noche de las corbatas de Mar del Plata, donde